Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar en este momento el siguiente estudio, donde vamos a ir a Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Cómo las decisiones que nosotros tomamos muchas veces determinan nuestro futuro, pero también pueden determinar el destino eterno. Por eso es necesario que nosotros tomemos decisiones correctas. Vamos a ver una enseñanza de Jesús donde Él nos va a poner un ejemplo. Algunos dicen que es una parábola, pero más bien un ejemplo. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Jesús entonces está contando este ejemplo en el contexto de haber enseñado anteriormente que no es compatible amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, sino que tenemos que tener solamente a Dios como Señor. Aquí en este ejemplo vemos a dos personajes que están en un contraste aquí en la tierra. Por un lado dice, un hombre rico, no se le menciona su nombre, sino que solamente la vida que llevaba extravagante. Podemos decir que era un pródigo desperdiciando sus bienes dentro de su casa, con una actitud de indiferencia hacia los demás, con una actitud egoísta, usando lo que no era de él, sino que realmente es del Señor todo lo que tenía. Entonces no se menciona su nombre, pero se menciona también a otro, un pobre, un mendigo que estaba a la puerta de este hombre que realmente era su prójimo. Y de este sí se menciona su nombre. Su nombre es Lázaro. Significa en hebreo Eleazar, que es alguien a quien Dios ayuda, alguien ayudado por Dios. Vemos aquí solamente por este nombre que él tenía una relación con Dios. Al decir que él ansiaba las migajas que caían de la mesa del rico, y luego menciona a los perros, estaba al nivel de los perros que aún comían las migajas, pero los perros tenían más compasión porque en su situación de enfermedad, posiblemente por su pobreza, tenía este problema en su piel, llagas, y que los perros con compasión llegaban a lamerle aquí sus llagas. Había una indiferencia entonces del rico, y hay una opción. Entonces hay una decisión que nosotros debemos de tomar cuando tenemos posibilidades económicas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces vemos aquí que hay un término para todo ser humano, no importa la clase social, no importa la situación económica, la etnia, el grupo cultural o cualquiera, incluso hasta la edad, puede pasar a la eternidad cualquiera. Sin embargo, esto no, la muerte no es una extinción, no es una aniquilación, sino que es pasar. La muerte enseña la Biblia,
es una separación, en este caso, una separación de la verdadera persona del cuerpo. El cuerpo nos sirve solamente para estar en esta tierra. Dice que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay una diferencia, entonces, el pobre se menciona que los ángeles lo llevaron a un lugar de honor, a un lugar especial que la Biblia le llama aquí el seno de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de la fe. Los que van ahí son hijos de Abraham por la fe. Y aunque este hombre rico era también hijo, pero solo étnico, solamente se puede decir por su ADN, pero no era hijo por la fe. El rico murió y fue sepultado, hasta ahí se menciona. Posiblemente él tuvo honores, pero solamente por su sepultura, y posiblemente el pobre Lázaro no lo tuvo, pero de ahí en adelante sí es honrado por Dios. Dice, en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora él está como un mendigo, está mendigando una gota de agua. Anteriormente era Lázaro el que había mendigado las migajas que le caían de su mesa, pero ahora él está aquí en tormentos. Tiene ojos, está mirando lo que sucede en el otro lado. Aquí vemos que antes de la muerte del Señor Jesús, antes de su resurrección, el paraíso y el Hades, o sea, el lugar de tormento, estaban en cierto lugar. Luego, después de que el Señor resucita, el paraíso es trasladado a la misma presencia de Dios. Pero dice que Abraham le dice, hijo, recuerda. Él tenía la capacidad de recordar entonces en este lugar de tormento que es después de la muerte. Recuérdate que durante tu vida recibiste bienes. Había recibido, pero no los había administrado correctamente. Y Lázaro, igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí allá, a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Es un lugar entonces donde no hay un tercer lugar, no hay una posibilidad de salir ni de cambiar. En otras palabras, no hay purgatorio, sino que solamente aquí se determina el destino eterno. Las decisiones que tomamos aquí con respecto de arrepentirnos, de creer por la fe y de ser justificados como lo fue el creyente Abraham, eso es lo que va a determinar que nosotros seamos salvos. La muerte entonces es solamente un cambio, es solamente el abandono del cuerpo, y después de esto hay un destino que es irreversible, no hay cambio después de esto. El rico que vivió sin Dios, con egoísmo y sin arrepentimiento, estaba ahí en tormentos, aunque era hijo étnico, se puede decir, de Abraham, pero el verdadero hijo de Abraham estaba en su seno, estaba recibiendo honor a la mesa de Abraham. Entonces, él le dijo, aquí está, sigue otra vez el diálogo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan
también a este lugar de tormento. Aquí él se estaba recordando y se estaba preocupando por los demás, cosas que no hizo cuando estaba aquí en la tierra. Nosotros debemos de preocuparnos por los demás, hablarles a los demás de las buenas nuevas del Evangelio, especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los nuestros. Pero Abraham le contesta algo que es muy importante y que nos va a preparar a nosotros para la eternidad. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Era la escritura que había en aquel tiempo. Ahora tenemos toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él le dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Entonces es la palabra de Dios la que Dios ha dejado aquí para que nosotros la leamos, la oigamos. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. El oír ese mensaje de salvación que Cristo murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación y tenemos que creer ese mensaje, tenemos que vivirlo y permanecer en este mensaje. Hoy es el día de salvación. Después ya no hay ninguna otra esperanza. Si alguien entonces quiere solamente ver alguna cosa espectacular, eso no es lo que lo va a salvar, sino es el oír el mensaje de salvación del Evangelio. Jesús en Juan capítulo 11 resucitó a otro Lázaro, y cuando los enemigos vieron que había resucitado, ellos en lugar de creer planificaron matar al Señor Jesús, los líderes religiosos. Entonces vamos a ver que ya para terminar y concluyendo, la gente puede estar sin Dios y aún tener comodidades, pero solo en esta vida. Así como la gente que vive y depende de Dios puede tener problemas y aflicciones, pero es solo en esta vida. Sin embargo, la voluntad de Dios es que los que tienen bienes de este mundo no confíen en ellos, sino confíen en Dios y compartiendo con los necesitados. Dios quiere que pongamos nuestra fe solamente en Él, en su Hijo Jesucristo, quien murió para darnos vida y vida en abundancia. El lugar de tormentos, el infierno, es real. La muerte no es aniquilación, no es una extinción. Por eso Jesús murió, para que no vayamos ahí, al creer en Él, como dice Juan 3:16, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna al creer en Jesús. Somos salvos entonces al oír este mensaje, al creer, al arrepentirnos y al poner nuestra fe en la obra de Jesús. El hombre rico de la historia que acabamos de oír de Jesús quería que alguien fuera de entre los muertos, pero solamente la palabra de Dios puede hacer una obra de cambio y de arrepentimiento en nuestras vidas. Al creer en Él, como acabamos de decir, y en la obra somos justificados por la fe, como fue el creyente Abraham, justificado solamente por la fe y viviendo por la fe y en comunión con Dios aquí, para que cuando nos toque partir, viviremos en la casa de Dios, nuestro Padre, por toda la eternidad, como lo dijo David en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 6. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que tomes las decisiones adecuadas para que puedas estar seguro en tu destino eterno, que creas en Jesús y que tengas comunión con Dios mientras vivas aquí. Que Dios te bendiga. Te invito a escuchar otra vez este video, a compartirlo, a darnos un comentario, un like, a escuchar los que vienen, escuchar los anteriores. Y si no te has suscrito, suscríbete
haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.